que nos permitió el Señor. Aquí trato de graduar un poco mejor la cámara, muy bien. Y fue algo muy hermoso, de mucha riqueza espiritual, iniciando este capítulo 8 de Romanos. Muy bien, ya tenemos entonces la disposición, el ánimo. Son las 9 de la noche e invito a todas las personas que quieran conectarse ya, que usar el chat, use el chat, identifíquese, preséntese y comparta también en esta preciosa programación, porque esto es para todos ustedes, para los hijos de Dios, para aquellos que anhelan conocer más las cosas de Dios y, por supuesto, la palabra de Dios. Muy bien, entonces ya nos estamos alistando con la Biblia, con nuestras libretas de anotaciones, cuadernos de apuntes y la preciosa palabra de Dios en nuestras manos para continuar, retomar nuestro hermoso estudio. Romanos capítulo 8. Bueno, anoche cubrimos los 3 primeros versículos. De una manera muy rápida, para retomarlo de anoche, empieza una declaración sorprendente de Pablo, una declaración que impacta la vida y que nos da una perspectiva de esa maravilla de Dios, de su seguridad, de su amor, de las cosas que Él hace tan perfectas. Y es una declaración de salvación, de una eterna salvación. Vamos a leer rápidamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí termina este versículo en el texto original, en los manuscritos griegos. Anoche hablábamos al respecto en el programa, y de que esta otra parte que continúa, esa segunda frase que se refiere, que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una parte que fue interpolada, que fue añadida posteriormente en el trabajo de la manuscritura de los pergaminos, de la traducción de los diferentes pergaminos, y el copista añadió esa frase que no está en la mayoría de los manuscritos griegos más antiguos. Entonces, esto es muy interesante y muy importante saberlo, porque también, como les compartí anoche, ha causado, al ver esa panorámica que se le añadió a este versículo, solamente termina, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí termina, en los manuscritos griegos. Y al no conocer esto, pues obviamente va a producir confusión e incertidumbre, y de pronto unas enseñanzas que no están correctas y están en distorsión a la enseñanza de la palabra de Dios, a lo que Pablo está enfatizando, una seguridad de salvación. Esto es algo poderoso, maravilloso. Muy bien, y aquí tengo en mis manos este libro hermoso que se llama el Nuevo Testamento Interlineal, griego-español. Es una herramienta preciosa, una herramienta. Es el Nuevo Testamento escrito en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego koiné. Y aquí lo encontramos, y es bueno que como cristianos que estemos profundizando con la palabra, que estemos con pasión, con una gran anhelo por la palabra de Dios, tener las herramientas claves. Y esto es una herramienta clave. Estar a nuestro alcance, tener a nuestro lado con la Biblia, en la versión que utilizamos, el manuscrito, el idioma original griego del Nuevo Testamento. Aquí les voy a mostrar rápidamente, anoche lo hice, el capítulo 8, el versículo 1. Ahí lo voy a detener con la cámara y ustedes van a observar, ahí está, el versículo 8. Ahí está. Muy bien. Permítanme a ver que lo pueda enfocar bien. Ahí ustedes pueden ver el número 8 y el versículo primero, o el versículo 1, el manuscrito original griego.
este capítulo 8, el versículo 1. Aquí está algo muy clave aquí para enfocarlo bien. Versículo 1, vean, si pueden alcanzar a leerlo, maravilloso que lo puedan leer. Capítulo 8 de Romanos, el versículo 1. Como reza y está ya y quedó ya establecido en el versículo 1. Muy bien, aquí lo voy a leer yo en la traducción en el griego. Entonces, ninguna ahora condenación hay para los que en Cristo Jesús. Ahí está, ahí termina. Eso es lo que nos dice el versículo 1 de Romanos 8. Entonces, esta segunda otra parte, esta segunda parte, esa frase posterior que sigue, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, fue interpolada. Es decir, se le añadió, el copista la añadió y la tomó del versículo 4. Más abajito, en el versículo 4, aparece esa frase. Cuando él llega entonces se encuentra con el original griego y se da cuenta que lo que está escrito, que el Espíritu Santo le inspiró a Pablo. Ahora pues, en conclusión, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa persona diría, no, pues esto no puede ser. Yo voy a colocarle la partecita también del versículo 4, o sea, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fue añadido, se llama interpolación. En los eruditos bíblicos nos dan esa enseñanza, esa ilustración que es muy importante para nuestro estudio bíblico. Entonces, a esto nos pone a pensar algo, de que ha habido mucha discusión a lo largo del tiempo de la historia, del trayecto de la historia en la humanidad, más que todo pienso que en los siglos recientes, de la famosa seguridad de salvación. Porque sí hay una seguridad de salvación. Efectivamente, Dios quiere que estemos seguros de nuestra salvación. Pero anoche comentábamos, siempre ha habido un gran conflicto entre el hombre y la gracia de Dios. Siempre el hombre se ha resistido a creer y aceptar el regalo de la salvación de Dios, que es totalmente incondicional, gratuito, obsequiado, dado por el Señor con carácter eterno. O sea, es algo impresionante, esa maravilla de Dios, esa dádiva de Dios, como dice, el regalo de Dios es la vida eterna en Jesucristo, el Señor. Pero para el hombre ha sido difícil aceptar en su mente. Hay choques emocionales, psicológicos, la forma de ver la vida que se presentan en sus pensamientos y chocan con esa verdad de Dios y no pueden admitir ni creer. Y van a tener entonces subsecuentemente estos grandes conflictos, sobre todo en el aspecto del área de la salvación y su seguridad. Es algo tremendo. Anoche veíamos eso y hay algo que viene en el contexto anterior, el capítulo 7, Pablo nos viene narrando o explicando esa tremenda batalla que hay en esas dos fuerzas antagónicas en el ser humano, esa batalla que hay en el ser humano entre las dos naturalezas. El creyente, el convertido, el nacido de nuevo, recibe la naturaleza de Dios, recibe la naturaleza divina, pero esta va a chocar con su naturaleza antigua, carnal, adánica, que es donde mora y vive la ley del pecado. Y esa batalla siempre va a realizarse hasta el día final de nuestras vidas. Mientras estamos en esta carne, hay una batalla y siempre va a haber esa batalla de esas dos fuerzas antagónicas, la naturaleza divina, la vida nueva que recibimos por el Espíritu y la vida antigua, nuestra naturaleza pecaminosa, que quiere seguir usurpando y arrastrando a la persona a vivir a su estilo de vida antiguo.
Entonces es una batalla tremenda que hay entre esas dos naturalezas. Pero Pablo dice que por Jesucristo nos da la capacidad, la liberación, el poder para vencer, por medio del Espíritu. Pero ese conflicto siempre se va a presentar. Ese conflicto siempre va a chocar, cada día de la vida, porque estamos todavía viviendo en nuestra carne, en nuestra naturaleza adánica, aunque ya seguimos al Espíritu y vivimos la vida espiritual que Dios nos da, o el hombre nuevo, creado conforme Dios. Entonces esto es muy importante, pero la aseveración que Pablo nos da es que no hay ninguna condenación para el creyente. Totalmente ya fue salvo. Ya no, ahí no hay motivo de dudas, ni de desconfianzas, ni de incertidumbres. Hay una seguridad plena. Bueno, eso anoche lo compartimos y esto es algo maravilloso. Esa declaración impresionante, pero nos damos cuenta estudiando la Biblia que tenemos que aprender a profundizar la palabra de Dios y ir a los manuscritos originales del griego y ver a estas grandes personas que han dedicado su vida a la traducción bíblica y nos damos cuenta de que sucedieron interpolaciones en ciertos versículos, en este caso, en este versículo 1 de Romanos 8. Bueno, vimos también el versículo 2. Tenemos una nueva ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él es el último Adán, el perfecto, el hombre que bajó del cielo, su naturaleza divina, humana, perfecta, nos liberó, nos libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y vimos el versículo 3 anoche que quedamos, que Pablo también hace una tremenda declaración, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley no podía cambiar al hombre, la ley no pudo cambiar la naturaleza humana, era débil por la naturaleza del hombre. No había una congruencia ni sometimiento entre la carne y la ley. Había un choque. Se repelaba completamente en oposición a la ley de Dios. Entonces, la ley no podía salvar al hombre, no podía justificar al hombre y no podía vivificarlo tampoco. La ley entonces fue como ese guardián, ese elemento que controlaba y ponía frenos y límites al ser humano y descubría su naturaleza pecaminosa, de rebeldía y de maldad. La ley era para señalar el pecado y enjuiciar. El hombre está en un estado de condenación, todavía en el dominio y en el poder del pecado. Entonces la ley, era imposible para la ley justificar o dar vida. No se podía. Era una imposibilidad. Y es lo que anoche vimos también y lo que Pablo nos dice en este versículo 3. La ley no podía armonizar ni poner en paz al hombre con Dios. No podía jamás. Porque era ese choque tremendo de oposición con la misma carne o naturaleza humana. Además de esto, hay algo tremendo que yo quiero mencionar, es en Romanos 4:15. Muy bien, en Romanos 4:15, algo tremendo, porque la ley no estaba en este propósito, en ese plan de justificar o salvar al hombre. Porque la razón de la ley era otra, era de condenación y era de señalización al pecado del ser humano. Y también en Romanos 4:15 nos da una razón tremenda. Y nos dice, Romanos 4:15 nos dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
Pero llamemos la atención a esta primera parte del versículo que dice, pues la ley produce ira. Impresionante. La ley destapa, descubre esa pobredumbre, esa completa caída horrible del hombre en el pecado. Esas conductas ya de malignas, malas, propias del ser humano. De manera que lo que hacía era destapar, descubrir esas maldades y obviamente señalarlas y condenarlas. Y esto producía era ira. Entonces la ley produce ira. No podía vivificar, no podía transformar, no podía liberar al hombre. Jamás. Y es lo que Pablo nos enfatiza en este versículo 3. Muy bien. Y vimos algo muy hermoso ya terminando el programa de cómo entonces se solucionó el problema. La ley no pudo, pero que el Señor, Dios interviene al enviar a su Hijo Jesucristo para arreglar ese problema terrible desde el comienzo de la creación del ser humano, del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia. Entonces Dios interviene enviando su propio Hijo en una forma humana, en su naturaleza humana divina. No era de la materia prima aquí terrenal, del polvo de la tierra. Era el segundo Adán, ese precioso hombre celestial, hijo de Dios, que bajó del cielo a la tierra, tomó forma humana, se encarnó y entró a nuestro hábitat, entró a nuestro medio terrenal a mostrar la verdad y a traer la libertad y la restauración, la redención de Dios. El Señor viene entonces con un cuerpo humano perfecto, sintiendo como nosotros, sufriendo el rigor también de las leyes naturales de la tierra, de la creación, pero perfecto, sin pecado, sin equivocaciones. Y entonces esa vida perfecta, preciosa, maravillosa, que vive el Señor Jesús 33 años, va a la cruz y es la ofrenda perfecta para derrocar y quitar y destruir, quitar el poder del pecado y liberar al ser humano o restaurar al hombre otra vez con Dios. Esto es algo hermoso. Por eso es que Pablo lo menciona también. Dice que Dios va directo a arreglar el problema, va directo a la yugular. Ese problema se arregla y de una manera impresionante por medio de Jesucristo. Ese problema, esa maldad, de ese pecado, usurpando y destruyendo la raza humana y al ser humano. Y entonces es lo que nos dice Pablo en la segunda parte del versículo 3. Dios entonces, la ley era débil, no pudo hacer nada, pero Dios interviene. Dios entonces enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Impresionante. ¿Cómo entonces el Señor interviene en su propia persona, en su propia vida, su cuerpo precioso, perfecto, y va a la cruz a pagar el precio por nosotros, a entregar su vida por nosotros para salvarnos, para redimirnos? Esto es algo maravilloso. Esto es algo que nos deja anonadados, emocionados y con un corazón que uno debe estar enamorado cada vez más de Dios, del Señor. Viene el Señor en semejanza de carne de pecado, o sea, parecido como era el hombre, con su cabeza perfecta, sus cabellos, sus manos, su cuerpo, divino, humano, pero divino, celestial, en una rectitud, en una justicia preciosa,
mostrando a ese Dios maravilloso, como dice el apóstol Juan. Vimos la vida, tocamos la vida, la palpamos, vimos la vida eterna, viendo al Señor. Pero nunca, jamás pecó. Su vida fue perfecta, maravillosa, santa. Y por esa vida tan pura, con esa sangre bendita, pura del Señor, va a la cruz y entrega su vida. Muere, sufre la muerte. Tenía que morir porque era la ofrenda perfecta de Dios por el pecado. Y en ese momento, en su muerte, destruye el poder del pecado y establece la redención y el perdón de los pecados. Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Su mismo cuerpo, semejante a la naturaleza del hombre. También cualquiera que lo diga es un hombre, pero es el hombre perfecto andando en este mundo. Pero él satisfizo la justicia de Dios. Y con su vida la entregó para dar vida eterna a los que crean, a los que le reciban como Señor y Salvador en sus corazones. Esto es algo maravilloso. En la misma naturaleza, semejante a la humana pecadora de nosotros, el Señor viene, está entre los hombres, entre su pueblo que formó el pueblo de Israel, pero su misión era la cruz, para pagar el precio por el pecado y quitarle la hegemonía y destruirle y otorgar la salvación y el perdón y la vida eterna. Esto es algo hermoso. Ahí estamos viendo entonces en estos 3 primeros versículos de este capítulo 8 de Romanos. Muy bien, vamos a entonces ahora entrar al versículo 4. ¿Ok? Estamos listos con la palabra, vamos a leer la palabra y vamos a entrar a analizar y a estudiar el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este texto, que pertenece a este versículo 4, es el que se interpola y que ese copista o esos copistas lo interpolaron y lo añadieron en el versículo 1, que no pertenece, que no está en los versículos, en el texto original griego. Entonces ahí nos damos cuenta, pero bueno, el Señor viene en su cuerpo precioso, celestial, terrenal, humano, el segundo Adán, pero el cielo, con un cuerpo preciosísimo y perfecto, es sacrificado, es la ofrenda por el pecado, el Cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo, como Juan lo anunció, lo mencionó, y con su sangre da el perdón de los pecados y quita ese imperio de la muerte, del pecado. Condenó al pecado en la carne del Señor, en el momento de su muerte en la cruz, en su naturaleza, en su cuerpo precioso, perfecto. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora sí, entonces vamos a ver en este versículo 4 algo muy tremendo, algo muy tremendo. Pablo nos dice que Dios hizo esto con su Hijo precioso Jesucristo, al morir en la cruz, como la ofrenda preciosa y perfecta por el pecado, hizo esto para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Los que creemos, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Las justas demandas de la ley que tienen que cumplir en nosotros. Las justas exigencias. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros.
Ahora la pregunta es, ¿cuál era esa justicia que demandaba la ley? ¿Cuál era la justicia entonces que estaba demandando la ley? Recordemos lo siguiente, que la ley no podía darnos vida, no podía vivificar, no puede justificar ni darnos vida. ¿Por qué? Porque por nuestra naturaleza pecadora somos reacios y rebeldes y siempre iremos en contra de la ley, de transgredir la ley de Dios, porque no la podemos obedecer ni podemos guardarla. Por lo tanto, ¿cuáles eran los requisitos que la ley estaba demandando o sus justas justicias, sus justas exigencias? Por lo tanto, las justas demandas de la ley, de su justicia, era que nos condenaba a muerte. La ley condena a muerte. Todo pecador debe morir. El pecado produce la muerte. Todos están sujetos a la muerte. La ley es inexorable. La ley, en su juicio tremendo que da o que dicta, es todos deben morir, porque hay que pagar el precio por el pecado. ¿Cuál es? La muerte. Entonces la ley condena a muerte. La justa justicia o demanda de la ley es condenar a muerte al pecador. Su justa exigencia es que debíamos morir. Todo pecador debe morir por haberla quebrantado en diferentes y varias y muchísimas formas. Para entonces poder así satisfacer esas justas demandas de la ley, esas exigencias inexorables de la ley, que es la muerte, la condenación, debían ser cumplidas y se demandaban, es decir, debía concurrir la muerte del transgresor, porque esa es la justicia de la ley. Debe concurrir la muerte del transgresor o del pecador. Tremendo. Pero Pablo aquí nos está diciendo que esa obra que Dios hace tan bella en la cruz, tan perfecta, su redención, por medio de Jesucristo, era para que se cumpliera, era para que la justicia de la ley pudiera cumplirse en nuestras vidas, se cumpliera en nosotros. Ahí es entonces cuando entra el Señor. Ahí es cuando entra el Señor, en esa intervención impresionante y maravillosa de Dios a la humanidad. Y Él toma nuestro lugar. Y viene el Señor y toma nuestro lugar. ¿Para qué? Para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Yo pago. Yo voy a la cruz, porque tengo que ir a la cruz a morir por cada uno de ustedes, por el pecador. Y con esa acción tan tremenda, esa obra tan impresionante del Señor, su muerte en la cruz satisface la justicia de Dios y nos otorga su justicia. Nos viste con su justicia, nos acredita su justicia que hizo en la cruz, cumpliendo así, de esta manera, la justicia de los requerimientos de la ley. Cumpliéndose así, entonces, de esta forma, de esta manera, los justos requerimientos y exigencias que demanda o demandaba la ley. Esto es muy tremendo. Poder enfocar este versículo viendo ese proceso tan hermoso que Pablo nos está presentando en esos 3
versículos previos en que inicia esta sección, es decir, el capítulo 8. No hay condenación, ya está el perdón. Usted es creyente, usted aceptó al Señor, usted entró a la salvación. Usted no será condenado, que el Señor pagó por usted. Usted fue liberado de una ley terrible que tiene todo ser humano cuando nace en este mundo, que es la ley del pecado y de la muerte, que es nuestra naturaleza adánica que heredamos, que nadie puede escapar y que todos tenemos. Esta naturaleza adánica de pecado, que está subyugada por el pecado y sujeta a la muerte. Pero usted fue liberado por la ley de Cristo, que es el Espíritu vivificante, que es el que da la vida, el que resucita a los muertos. Y entró el Espíritu de Dios y le dio vida cuando usted estaba muerto en los pecados. Y entonces, qué maravilla, vemos. Entonces, la ley tuvo un objetivo, tuvo un papel, tuvo una función, un rol, y era encerrar al hombre y estrecharle, tratando de frenar ese desbocamiento terrible del pecado, señalando pecado, señalando mal, llenando el ministerio de enjuiciamiento, de poner un guardián, una especie de policía santo que me diga, ojo, mire, está mal, están en proceso de condenación. No pueden cumplir la ley. Pero la ley era débil porque el hombre, su naturaleza humana es de pecado, adánica, es la herencia en Adán. Y es de rebelarse y es de transgredir la ley. La ley era débil, no podía hacer más por causa de la naturaleza humana, pecadora. Ese problema tenía que arreglarse y es cuando se dice, vamos a arreglarlo, y envía a su Hijo Jesucristo, que dice el verso 3, pero va a ser un hombre, pero no de materia prima carnal de la tierra, pecaminosa, sino del cielo hecho el cuerpo precioso, y obviamente va a entrar por medio de una mujer, de su nacimiento, de su encarnación, pero ya su cuerpo ya perfecto, puro, santo, celestial, pero entrar al hábitat humano, al hábitat de la tierra terrenal, a nacer en este mundo, como cuando nace un bebé, pero él era el Hijo de Dios, vestido como ser humano, perfecto, pero divino, porque iba a ser la ofrenda perfecta, el que iba a arreglar el problema del pecado al morir en la cruz. ¿Y cuál fue el objetivo? Se tiene que cumplir la ley. Las demandas justas, el enjuiciamiento que hace la ley es que todos deben morir por el pecado. Nadie puede esquivar o evadir de esa realidad. Las demandas justas de la ley, el pecador tiene que morir. Y es cuando el Señor entra en acción y toma nuestro lugar. Toma nuestro lugar para morir por nosotros, para pagar el precio. Y hace su justicia maravillosa, perfecta, en el Calvario. Y esa justicia preciosa nos redimió, nos salvó, nos perdonó, nos da el perdón para los que creen, para los que le reciben y le aceptan en su corazón, creen en esa maravilla del Evangelio, esas buenas noticias de Dios a través de su Hijo. Somos perdonados, nos regala la salvación eterna, la vida eterna y la justicia de la ley
se cumple esas demandas tan tenaces e inexorables. Debe morir todo pecador. Se cumpliera y se cumplió en cada hijo de Dios, en cada creyente, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Impresionante. Es decir, ya no vivimos una vida antigua, ya no vivimos al modelo de la vida antigua, conforme a la carne, sino ahora un modelo nuevo, el Espíritu de Dios, la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, un modelo nuevo del Espíritu, no el modelo viejo de la carne, pecadora, pecaminosa. Y así entonces nos otorga su justicia, nos acredita su justicia, nos viste con su justicia, para que se puedan cumplir los requisitos santos de la ley. Vamos a ver aquí un texto bíblico, Gálatas 2:19. Muy bien, vamos a ver aquí para entrelazar en este versículo 4, vamos a entrelazar a Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, verso, bueno, tenemos Gálatas capítulo 2, verso 19. Interesante, mire, tremendo lo que dice aquí Pablo también, uniéndonos con este versículo en el que estamos analizando. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Interesante. Pongamos mucha atención. Yo por la ley, ¿qué dice Pablo? Soy muerto para la ley. Impresionante. Yo por la ley soy muerto. El verso 19. Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley ya me ve en Cristo. Usted ya murió, porque el Señor murió por él. El Señor murió por el pecador. Usted, cuando murió en la cruz, también murió. La ley me ve muerto, porque morí con Cristo. ¿Te acuerdan en los programas anteriores que eso lo analizamos y lo vimos muy lindo en el capítulo 6 de Romanos, el capítulo 6 de Romanos, ahí están en los videos, vimos esa enseñanza preciosa, esa muerte identificativa con Cristo, estudiando el capítulo 6 de Romanos, lo vimos, y aquí está muy claro, Gálatas 2:19, Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, pero la ley dice, pero este Julán, no, este es un cristiano, uy, este recibió, no, ya murió, vea, ya, él murió en la cruz con Cristo, para vivir para Cristo, obviamente, a fin, con el objetivo, con el propósito de vivir para Dios, porque está en otro plano, en otra forma o estilo de vida, o modelo de vida. Mire qué interesante, comparándolo o tejiéndolo con el versículo 4 de Romanos, capítulo 8. Se cumplió la justicia de la ley en nosotros, porque morimos con el Señor. Ocurrió una muerte. Al morir, al recibirlo en mi corazón, morí con el Señor en la cruz. Impresionante. Bueno, vamos a ver otro texto. Segunda de Corintios, que hay que ver lindo conectar es preciosas palabras de Dios interconectadas que me abren el panorama y me pueden dar más iluminación y entendimiento. Vamos a ver otro texto clave también acá, que tiene que ver con esta enseñanza. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo
5, versos 14 y 15. Mire cómo dice. Mírenlo también aquí lo que dice Pablo ahora a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve adentro, nos remueve por dentro, ¿cierto? Nos inflama por dentro, nos constriñe pensando esto. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién? ¿Quién murió por todos? El Señor Jesús, Cristo el Señor. Uno murió por todos, ya, por todo el ser humano, por la humanidad. Luego todos murieron. Es decir, aquellos que lo reciben, que creen y le aceptan su sacrificio de salvación como su redentor, murió por cada uno de ellos, por todos los que le aceptan y le reciben en su corazón. Inclusive murió por los que todavía no creen. Y eso es lo que el apóstol Juan dice. Pero no murió la gente por los pecados de nosotros, sino murió por todos los pecados del mundo. Pero tienen que recibirlo. Tienen que tomar el paso de arrepentimiento, de comprensión, de escuchar las buenas nuevas y tomar la decisión. Yo necesito al Señor. Yo quiero que entres en mi vida, me salves. Yo sé que yo creo que tú viniste a morir y moriste por mí. Yo te recibo. Y entra inmediatamente a esa intimidad con el Señor, a esa nueva vida, a esa relación personal con Dios a través de Cristo. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Eso es algo potencial. Lo que el Señor gustó la muerte por todos. Y mire el 15. Y por todos murió. Claro, murió por todos. Para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Pues los que aceptan al Señor, los que lo reciben en su corazón. Y ya entra el Espíritu y les da la vida. Y sus pecados son perdonados. Y ya viven, ya recibieron al Señor y la salvación. Y ahora tienen una vida nueva en Cristo. Ahora han sido vivificados por el Espíritu del Señor, del Espíritu Santo. Para que los que viven, los que han recibido, los que se han convertido, los que han nacido otra vez de lo alto, en el Espíritu, los que viven ya no vivan para sí. Cambia el compás de la vida, cambia el derrotero de la vida, cambia la brújula de la vida, cambian los objetivos de la vida, porque entramos a conocer a Dios y a vivir ahora es para Él, porque ya Él murió por mí y me salvó. Y aquel que entra en esa dimensión, en esa relación con el Señor, cambia su derrotero, cambia su destino completamente. Porque ahora ya es vivir para Él. Aquí dice, usted ya vive, ya recibió al Señor, ya no vivan para sí, ya no va a vivir para el ego. No, yo voy a vivir para lo que yo quiero, estos son mis planes, y todo centrado en el yo, y todo centrado en mi vida egocéntrica. No, Señor. Ahí la palabra me dice, ya Pablo me dice, ya no puede vivir para sí. Ya cambia el derrotero, ya cambia la visión, ya cambia el destino, el objetivo de la vida. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cambia el panorama de la vida, el estilo de la vida. Esto es impresionante. Morimos con el Señor en la cruz. Y nos dio la vida, la justicia de Él. Nos dio la vida por el Espíritu. Una vida nueva en Cristo. Un ser espiritual. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo. La ley ya me ve muerto porque morí con Él en la cruz. Romanos capítulo 6. Ya no seguimos entonces ese mismo esquema viejo, antiguo, de vida pecaminosa, controlada
por la naturaleza pecaminosa, de maldad, de nuestro ser humano. Ya no estamos viviendo o siguiendo, o ya no vamos a ser dominados por nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Ya no seguimos los dictámenes de esos apetitos de la carne, de la vanidad, del pecado, de las atracciones del pecado. Ya no seguimos sus dictámenes como esclavos de pecado. ¿Por qué? Porque fuimos liberados, ahora fuimos hechos siervos de Dios, ahora tenemos una vida nueva y una nueva naturaleza que nos da Dios por el Espíritu, que es la del Espíritu. Esto es muy clave. Esto es muy clave. Esto es algo muy increíble. Es lo que Pablo nos está diciendo acá, en este versículo 4. Nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido al Señor, los que fuimos redimidos, ya no andamos en el dominio de la carne, o sea, conforme al modelo de la carne. Ya no andamos en esa dimensión de la vida antigua. Ya no andamos en ese estilo antiguo pecaminoso, sino que ahora tenemos una vida nueva en Cristo y tenemos un modelo nuevo en el Espíritu, bajo la acción del Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Esto es esta parte del versículo 4, que es la segunda parte. Dice, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ocurrió algo nuevo, ocurrió una transformación, ocurrió un cambio de vida, ocurrió un cambio en mi estado de vida. Ahora reentré a la vida de Dios en una vida espiritual, en una relación personal con Dios, por el Espíritu. Ahora entonces debemos vivir bajo el control del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, y lo que Pablo menciona en algunas otras partes de sus cartas: andad en el Espíritu, anden en el Espíritu, en el modelo de Dios de la vida espiritual. Pero al mismo tiempo eso se convierte en batalla. Recuerde que venimos del capítulo 7 que nos habla de esa confrontación, de la batalla de esas dos naturalezas, a tomar el control. Pero ya nosotros, con el poder de Dios en nuestro corazón, tenemos que decidir: yo voy con el Espíritu, yo me alineo a lo nuevo, a lo que Dios me dio, la vida en el Espíritu, a obedecer al Señor, al Espíritu de Dios, su palabra, a andar en el control del Espíritu, en la dirección del Espíritu. Ese es el nuevo engranaje ahora para mi vida, para la vida del creyente. A eso se refiere, a los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el engranaje viejo quedó destruido, desarmado, que el hombre viejo, la naturaleza antigua de pecado. Ahora tenemos la nueva naturaleza de Dios, que es en el Espíritu. Pero hay que andar en esa dirección, en ese control, en esa guianza. Un detalle más muy importante. Aquí Pablo usa el verbo cumplir. Cuando habla en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, está en un modo, en un tiempo verbal de pretérito imperfecto. Es un pretérito imperfecto, ¿no? Y nos dice que para que la justicia de Dios, lo que mandaba la ley de Dios, se cumpliese en nosotros. O sea, es un modo subjuntivo, un tiempo verbal subjuntivo que puede ser pretérito o futuro hipotético. O sea, esa forma de vivir la vida cristiana, ya tengo que saber de que ya morí con Cristo en la cruz, de que soy muerto para la ley, de que sus demandas justas y de enjuiciamiento que tenía que morir se cumplieron por mi identificación y unión con Cristo.
en la cruz. Es muy importante, un verbo está en un modo reflexivo. Ocurre porque es la operación del Espíritu Santo de Dios, como también lo analizamos, lo vimos más detalladamente en el capítulo 6 de Romanos. Porque eso es lo lindo, detallar, profundizar, analizar, poder saborear hermosamente la palabra de Dios. Ahora entonces vamos a ver el contexto, ese gran contexto que nos muestra Pablo. Al morir nosotros con Cristo, entonces en la cruz, somos identificados con el Espíritu Santo, nos colocan a cruz de Cristo. Al morir nosotros con Cristo en la cruz, pagamos junto con Él la penalidad por nuestro pecado. Se cumplieron las demandas de la ley. Él murió también, mire, ese es un discípulo, ese es un creyente. Pues, también murió y pagó la penalidad porque el Señor la pagó y fue puesto en la cruz con Él. La justicia de la ley nos sentenciaba, recuerde, nos sentenciaba a que debíamos, ¿qué? Morir. Debe concurrir la muerte del transgresor, del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por medio del Señor, llega y dice, bueno, aquel que me crea y me recibe, murió conmigo, se salva, porque me otorga la justicia de Él, su muerte en la cruz, su perdón. Por medio del Señor, por su muerte expiatoria, que murió en nuestro lugar, entonces nosotros también morimos con Él en virtud a nuestra unión con Cristo, por medio del Espíritu, que es obra del Espíritu Santo. Cumpliéndose así, de esa manera, la justicia de la ley de Dios en nosotros. ¡Qué increíble! Espero que estemos analizando, acomodando las cosas espiritualmente de una manera hermosa, sana, correcta, y que podamos nutrirnos con esta preciosa verdad, nutrirnos con esta hermosa verdad de la palabra de Dios. Vamos a leer aquí un texto bíblico también, que compete con lo que estamos analizando en el versículo 4. Vamos a leer Romanos 7. Romanos 7, es el capítulo anterior, versículos 4 al 6. Miren lo que Pablo dice en el capítulo anterior. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahí está. Bien claro también, ¿no? Para que seáis de otro. Ya somos del Señor. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Claro, cambió todo. Un estatus glorioso entró a mi vida, la vida de Dios, la salvación, todo cambió. ¿Pero para qué? Para que empiece una vida nueva, a ser fructífera, a dar fruto para Dios. Increíble. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, la vida antigua, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Obviamente vivíamos en la vida de pecado, muertos. Nuestra forma de vivir era pecar, pecar y pecar y pecar, como máquinas, dando fruto para muerte. Verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley porque ya el Señor murió por nosotros y morimos con Él y morimos para la ley. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Morimos con el Señor en la cruz. De modo que sirvamos. Atención. Entonces, ¿qué pasa ahora? Entonces dice, pues ahora sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ve, una vida nueva, un modelo nuevo, diferente a como era mi vida anterior.
Sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, la ley. Que la ley juzgaba y enjuiciaba a todo el mundo. Pero ahora estamos viviendo el régimen del Señor, del Espíritu, de la vida nueva. No era el régimen antiguo de la ley, el régimen viejo, que estábamos atados y frustrados y transgrediendo y violando la ley y, por supuesto, muertos en nuestros pecados. Entonces, esto es algo muy, muy tremendo. Lo más normal, en el versículo 4, en Romanos 8, vemos que lo más normal para ahora, como nosotros, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, es obedecer al Espíritu. Obedecer al modelo de Dios, del Espíritu de Dios. Obedecer al Espíritu en esta nueva vida en Cristo. Y podemos entonces cumplir la ley en nosotros, porque ya vamos a vivir como Cristo. Recuerdo cuando estaba empezando mi vida cristiana, alguien me enseñaba Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Una vida intercambiada. Y ya se empieza a manifestar esas maravillas, esa forma nueva de vivir, de hablar, de pensar, de actuar, porque es Cristo viviendo a través de nosotros, por el poder de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Entonces ya tenemos la nueva vida en Cristo, el nuevo régimen. No andamos conforme a la carne, porque ya el Señor nos sacó de ahí, cambió el estatus de nuestra vida. Ahora tenemos el Espíritu, el régimen nuevo, la vida nueva en Cristo. No estamos bajo el régimen antiguo o el dominio del control de la ley, que era la forma antigua y que obviamente controlaba y subyugaba la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora entonces tenemos que andar en el régimen nuevo, o sea, en el nuevo estilo de vida en Cristo. Tenemos que andar, en otras palabras, en el Espíritu. Aprender a andar, a desarrollar nuestra forma de vivir en el Espíritu. Recordemos que siempre va a ser de forcejeo, siempre la carne interponiéndose al Espíritu y viceversa. Entonces, esta misma enseñanza, Pablo la dice en varias partes, en sus cartas tan hermosas, inclusive a los corintios. Aquí a los corintios Pablo también les habla algo al respecto de este tema, de lo que era la ley, y es el régimen antiguo de la letra, y lo que es el régimen nuevo del espíritu. Y a los corintios les enseña esto, les habla comparando la ley, ¿sí?, con el nuevo pacto, o sea, con la nueva vida. Ese régimen antiguo que era la ley, Pablo lo compara, se lo compara a los corintios con el nuevo pacto que tenemos con el Señor por su muerte y resurrección. Interesante. Y dice que Pablo se refiere a la ley, cuando le habla a los corintios, Pablo se refiere a la ley como el ministerio de muerte. Vea qué tremendo. Pablo identifica o llama a la ley, cuando le enseña eso a los corintios, como el ministerio de muerte, como el ministerio de condenación. Así la identifica. Vamos a verla. Ese régimen antiguo. Entonces vamos a ver Segunda de Corintios para poder enriquecer más nuestro estudio. Entonces vamos a ir a Segunda de Corintios. Bueno, gracias a Dios por estos tiempos lindos de poder seguir conectados, y ojalá que muchos puedan ver este video y puedan compartirlo, por favor. Aprovecho la oportunidad. Compartan, envíen a amigos, a otros hermanos o hermanas, familiares, pero motiven estas enseñanzas hermosas de la palabra de Dios. Hagamos esa red y compartamos, obviamente, comuniquémonos, demos la opinión porque son muy valiosas. Vamos entonces a ver cómo Pablo identifica en ese aspecto a la ley, como se lo menciona a los corintios. En Segunda de Corintios,
capítulo 3. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Mire cómo dice, 2 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Le está diciendo a los corintios. Bueno, ahora el Señor nos hizo ministros de un nuevo pacto. El pacto de su sangre, su muerte y su resurrección. No de la letra, o sea, cuando habla de la letra se refiere a los mandamientos de la ley, los mandamientos escritos de la ley, sino del Espíritu. Este nuevo pacto es el pacto del Espíritu. Bueno, vamos viendo ahí, porque la letra mata, o sea, identificando la ley escrita, ¿sí? Mata el mandamiento porque no lo pueden cumplir ni vivir. Entonces, llega el juicio que debe morir, es la muerte. Por eso esa ley es inexorable. La letra mata, la ley, más el Espíritu vivifica. Parecido a lo de Romanos 7:10, cuando Pablo dice, yo estaba conociendo la ley, cuando vino el mandamiento, que ese mandamiento era para vida, a mí me resultó para muerte, me mató. Porque nadie puede en la carne, siempre va a ser enjuiciado y condenado por la ley. Entonces, aquí dice, nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ese nuevo pacto es el Espíritu de Dios. Porque la letra mata, la ley, más el Espíritu vivifica. 7. Y si el ministerio de muerte, ahí está, identifica la ley, ese antiguo pacto, ¿ya? ¿Cómo? Como el ministerio de muerte, porque era la condenación. Todos han fallado, han violado, todos deben morir. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, o sea, las tablas, cuando Dios escribe su ley y la escriben en las tablas de la ley, ¿se acuerda? A Moisés, fue grabado con letras en piedras y fue con gloria, porque eso fue la ley de Dios, perfecta, hermosa, santa, y era gloriosa, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Oiga, no podían mirarlo de frente. No aguantaban el resplandor. Dice, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Esa gloria, esa brillantez impresionante que irradiaba el rostro de Moisés era pasajero. Pero cuando estaba brillando, no aguantaban, no podían ver a Moisés en la cara. Y esa gloria era pasajera, porque simbolizaba ese ministerio. Pero fue glorioso, pero iba a ser perecedero, iba a ser por un corto o largo tiempo, desde el punto de la perspectiva de Dios. A causa de la gloria de su rostro, o sea, el rostro de Moisés brillaba, porque estaba con el Señor, que le dio toda la ley, la cual había de perecer. Esa gloria iba a ser pasajera. 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación, Pablo llama así al pacto antiguo de la ley, fue con gloria, ahora es un ministerio más hermosísimo, el del Espíritu de Dios. ¿Cómo no va a ser más increíble? ¿Cómo no va a ser más glorioso? ¿Ah? Vea ese contraste. Y verso 9. O sea, ¿cómo no va a ser con más gloria, en versículo 8, el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria, ahora va a ser el Espíritu es súper glorioso. Verso 9, porque si el ministerio de condenación, otra vez para referirse a la ley escrita, mosaica, fue con gloria, obviamente, mucho más, abundará en gloria el ministerio de justificación. Oiga, mucho más impresionante, más brillante, más majestuoso,
Es el ministerio del Espíritu. Pero ¿cómo lo llama acá? El ministerio de justificación, que acredita al pecador justo cuando recibe a Jesucristo en su vida y recibe al Señor que pagó el precio por él y le otorga la justicia del Señor. Y dice, usted es justo por lo que hizo mi hijo en la cruz. Justificación. Más glorioso, más poderoso. ¿Esto no es impactante? Entonces, mire cómo se refiere a ese antiguo pacto, al régimen viejo de la ley, el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Porque es inexorable, todos tienen que morir, todos se rajaron, todos son pecadores, todos están bajo el juicio de Dios y merecen morir. Pero llega el ministerio del Espíritu, el Señor, el Espíritu de Dios, y es más glorioso, más hermoso, más impresionante. Y Pablo dice, y lo llama, es el nuevo pacto, ese es el ministerio de justificación, que hace justo al pecador por la fe, por creer en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz. Esto es algo impresionante. Entonces, vamos, Romanos 3:19, aquí acordémonos de otra cita, combinando acá, tejiendo la palabra de Dios. Romanos 3:19, miren lo que dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, está hablando del ministerio de la ley, o el ministerio de la condenación, o de muerte, dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Inexorable. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero llega ese precioso ministerio del Señor, del Espíritu, entra y nos salva y nos da la justificación. Y Pablo, como lo llama ahí, y se lo enseña a los corintios, el ministerio de justificación más increíble, impresionante, glorioso. ¿Cómo no va a ser mucho más, indescriptible? Esto es algo impresionante. Lo que Pablo nos está aquí afirmando. Pablo nos está afirmando, mire, estamos en el versículo 4. Pablo nos está afirmando que para que esa justicia de la ley tenía que cumplirse en nosotros, o sea, está usando una preposición ahí, en el griego, esta preposición nos indica que es algo interno, que ocurre internamente dentro de nosotros y ocurrió con la acción del Espíritu Santo. Recordemos algo parecido, algo que vimos analizando y estudiando en Romanos capítulo 6. Es un capítulo también impresionante. Eso, el Espíritu Santo hace esa obra y entonces aplica en nuestra vida esos beneficios de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en su resurrección, y lo aplica a nuestras vidas, en nosotros. Es algo interno, una operación interna a través del Espíritu de Dios. Ya no estamos entonces, concluyamos algo acá, ya no le estamos debiendo nada a la justicia de la ley. Ya no le estamos debiendo nada a la justicia de la ley. Nada. ¿Por qué? Porque ya morimos para ella. Ya morimos para ella. ¿Y cómo? Pues cuando yo morí con Cristo en la cruz del Calvario y lo recibí en mi corazón. Y el Espíritu Santo me puso en la cruz, en la muerte de Cristo también. Morí con él. Entonces la ley dice, murió también. Que murió el Señor, murió con el Señor. Soy muerto para la ley. Ya no le debo nada a la ley. ¿Por qué? Porque el Señor nos rescató de su dominio, de su subyugación, de su jurisdicción. Ahora somos libres
para ser de Él, para ser de otro, del que resucitó, para vivir para Él. Un nuevo estatus de vida que Dios me ha dado, o nos ha dado a aquel que le recibe, que cree en su corazón y le recibe. Entonces es algo glorioso, algo que tenemos que tener muy bien entendido, muy claro, comprendido, esta tremenda enseñanza que Pablo nos está dando. Todo esto son semillas hermosísimas, son estructuras hermosas de Dios, del Espíritu, que le ha revelado a Pablo. Son estructuras sólidas, que en otras palabras nos están diciendo, sí hay seguridad de salvación. Sí son salvos para siempre, por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, por los méritos del Señor en virtud a su obra en la cruz del Calvario. Todo esto son estructuras sólidas de lo que es la seguridad de salvación. No es una cosa en el aire, no es algo para divagar, no es algo para lucubrar, no es algo para vivir en incertidumbre, no es algo para vivir en dudas, en tela de juicio. No, una solidez increíble que nos enseña Pablo, que nos muestra la estructura de la salvación. Esa realidad tan bella, esa alegría tan bella. Créanme, y aquí yo quiero compartirles algo, cuando recién empecé mi vida cristiana, fue en el año, haciendo un poquitico de historia, permítanme, en el año 1976, un mes de abril. Allí en una tienda, en una fuente de soda, me senté, unos amigos me invitaron y esos amigos habían conocido al Señor, eran de los universitarios, eran estudiantes y sacaron un folletico y me empezaron a leérmelo, a enseñármelo, leyéndomelo, y yo lo veía. Y es cuando me hicieron el desafío a que invitar a Jesucristo a mi vida, que no era religión, que no era de meterme en X o en Y grupo, sino era conocer a Jesucristo de manera personal, que entrara a mi corazón. Y ahí estaba escrito, interesante, bonito. Y pues yo he sido muy religioso. La formación que hemos recibido por los papás, por los abuelos, y en el colegio, y pues yo nunca he llegado a tener esa claridad de que había que invitar al Señor. Pero me pareció algo increíble, algo muy hermoso, muy sencillo, pero muy maravilloso, esa noticia. Y invité al Señor. Hice la oración invitando al Señor. Ahí estaba como una guía, como una guianza para entrar a esa experiencia, establecer una relación personal con Dios. Y fue algo maravilloso. A partir de ese momento, algo tajante pasó en mi vida, que partió mi vida en dos. Obviamente, poco a poco, en el paso de los días, en el paso de los meses, empecé a ver un cambio poderoso, significativo, y fue la entrada de Cristo en mi vida. Algo que marcó completamente mi vida. Y que sentí esa alegría de que todo el mundo también conociera eso. No una religión, no una tradición, no un legalismo, no, sino cómo conocer a Dios, a ese Dios vivo. Yo pensaba que estaba en un cuadro o en una escultura. No, ahí no está. Está vivo y quiere entrar en el corazón. Empecé a comprender todo eso, a discernir todo eso y a conocer la Biblia. Ese libro cerrado para mí, un libro raro, un libro cerrado, negro, con una tapa negra y no, pues, ignorado. Y empecé a leer la palabra y las primeras cosas,
Las primeras cosas que comencé a aprender y que me enseñaron otros creyentes, otros cristianos, jóvenes también, porque era la mayoría juvenil de estudiantes, grupos estudiantiles, fue las bases espirituales. Pero entre las bases espirituales, déjenme decirles, hay una perla preciosa y es todo aquel que recibe a Jesucristo ganó la salvación, ya tiene vida eterna. Y ese primer texto que marcó mi vida y mi corazón fue Primera de Juan, capítulo 5, del 11 al 13. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Estas cosas, esto dice Juan, yo lo escribo para que ustedes, todas las generaciones, sepan que ya tienen vida eterna. Una posesión gloriosa. Y déjenme decirles que si hay algo que da un gozo increíble, un gozo que no puede ser quitado en este mundo, es eso, la seguridad de salvación. Recién los primeros mesecitos de mi vida cristiana. Y hoy como nunca, ya ha pasado varias décadas, hoy como nunca, vuelvo a recalcar, el gozo más lindo, poderoso, la seguridad de salvación. ¿Tienes tú esa seguridad? Eso es una base poderosa. Eso es un pilar impresionante, inmovible, glorioso. Bueno, muy bien. Hemos enfocado el versículo 4 rápidamente, porque yo pienso que vamos hasta las 10:30. Vamos hasta las 10:30. Bueno, aquí hago un paréntesis. Un saludo para esta hermana tan querida, Olga Mesa. Bendiciones, Olga. Qué lindo que usted se conecta y tiene esa alegría. Y también a muchos que de pronto estén detrás de sus pantallas. Por favor, si están, también coloquen su nombre. También unámonos como una familia, apasionados por la palabra de Dios. Muy bien, qué bueno, qué lindo. Qué bendición poder estar también con estas personas tan queridas, tan especiales. Muy bien. Del 1 al 4 hemos visto, capítulo 8, esas estructuras poderosas que Pablo nos enseña, sólidas, maravillosas de lo que es la seguridad de salvación. No en el aire, no algo ahí superfluo, no, algo poderoso del Espíritu, de la verdad del Señor. Versículo 5, rápidamente, Romanos 8 con nuestras Biblias, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Recordemos que Pablo acaba de decirnos que ya nosotros los creyentes, los que hemos tenido la experiencia del nacimiento espiritual con el Señor, de haberlo aceptado en el corazón, de que entró a nuestras vidas, de que ya no andamos en el modelo antiguo, en el modelo viejo que vivíamos antes, que era la naturaleza pecaminosa, que vivíamos como robots o como máquinas autómatas pecando. No, ahora estamos en un régimen nuevo y entramos a una dimensión nueva que es el espíritu. Que dice Pablo, andamos conforme al espíritu porque entramos a algo nuevo. Pero entonces el versículo 5 aquí amplía, dice, porque los que son de la carne, te va a dar una ampliación ahí, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Tremendo, tremendo. Esto nos habla en este versículo 5 de un sentido de pertenencia. Yo estaba analizando, meditando. ¿Qué significa esa profundidad que Pablo nos dice? Los que son de la carne. Los que son de la carne. Como cuando le preguntan a alguien, ¿usted de dónde es?
Yo soy de tal parte. Hay un sentido de qué? De pertenencia, de origen. Los que son de la carne, si podamos analizar meticulosamente y a analizar y a meditar en este sentido, en estas frases poderosas de Pablo, nos damos cuenta esa profundidad de lo que nos está enseñando el ser de la carne, es que mi vida aún es propiedad de la carne, porque es un sentido de pertenencia. Mi ser en su totalidad aún es parte integral de la carne. Esto se aplica cuando uno solamente la carne es dueña de uno, es decir, cuando uno ha entrado a esa nueva vida con Cristo. Cuando no he entrado a esa nueva vida con Cristo, soy de la carne, pienso lo de la carne, vivo como la carne, ando como la carne, porque todavía no he conocido otra vida, todavía no me he encontrado con el Señor, o no he entrado a la redención. Entonces, esto es muy tremendo, el pertenecer a alguien, en este caso a la carne. Por eso Pablo dice, los que son de la carne, o sea, pertenecen a la carne todavía están en el plano de la carne, de su dependencia y control de la carne, piensan en las cosas de la carne. Obvio. ¿Cómo se van a salir de esa jaula? Por decirlo así. O sea, es pertenecer a ese ámbito todavía. Si no ha entrado al ámbito del Señor, de conocer a Dios. Mi ser aún es, mi ser físico y emocional o psíquico todavía es propiedad de la carne, porque está en una condición de irredento, o sea, todavía no ha entrado a conocer al Señor, si todavía no se ha convertido o no ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador personal. Estoy entonces en un plano de irredento. Necesito conocer al Señor y entrar para conocer la salvación. Es pertenecer entonces al conjunto de la carne, a ese conjunto de la carne, los que son de la carne, o sea, ese ramillete, ese conjunto que está supeditado en ese ámbito. Van a pensar y a vivir y a actuar y a pensar y a moverse y a interesarse, es por las cosas que son de la carne. Y ahora habla lo contrario, habla el otro ámbito, la otra esfera. Pero los que son del Espíritu, ya entró a una vida nueva, ya entró Jesucristo a su corazón, entró a una vida nueva, recibió una vida nueva en el Espíritu. Entonces ahora, si ustedes son del Espíritu, van a pensar en las cosas que son del Espíritu. Ahí está, ahí está. Esto es algo muy tremendo y que Pablo en este versículo nos amplía y nos está mostrando esos dos estilos de vida, dos estilos diferentes de vida o dos clases de vida, que es la carne, la naturaleza humana, y el espíritu, las cosas de Dios, el espíritu de Dios, la vida el conocer a Jesucristo por el espíritu. Pero está el otro plano, el de la carne. Entonces son dos planos diferentes. La pregunta es, ¿cuál estilo predomina en mi vida? Obviamente, si somos creyentes, pues ya entramos al ámbito de Dios. Ya está el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ya empezamos a interesarnos por las cosas de Dios. Ya empezamos a desear las cosas de Dios y a aprender las cosas de Dios. Porque hay que aprender como se aprende a caminar. Las bases, todo. A interesarme en las cosas del Espíritu. ¿Cuál de los dos estilos pertenece a mi vida? Pero en la vida física, en nuestra vida humana, carnal, todavía estamos en la estructura adánica,
en la herencia adánica con nuestra naturaleza pecaminosa, pero tenemos una nueva naturaleza que es la naturaleza de Dios en nosotros, por el Espíritu de Dios. Entonces es donde voy a desarrollarme, en cuál ámbito, en cuál área o plano de la vida, el de la carne, de este mundo, el conjunto del mundo, el mundo terrenal, bajo, caído, o del mundo del espíritu, de mi comunión o mi relación con Dios. Entonces allí estaremos circunscritos a donde estén nuestros intereses. Entonces, ¿qué naturaleza determina su vida? Esto es muy importante. ¿Cuál naturaleza va a determinar la vida? Si la de la carne o la del espíritu. O en cuál naturaleza o ámbito enfoca su mente. O sea, va a destinar su potencial de vida, sus propósitos, sus proyectos, sus pensamientos. ¿A dónde lo va a enfocar? ¿A cuál ámbito? ¿Al carnal, terrenal o al celestial del espíritu? Esto es un fundamento muy importante. Esto va a fundamentar nuestras vidas, ya sea que la carne, como les digo, se refiere a nuestra naturaleza carnal humana, que está caída por el pecado, por la herencia del pecado en nuestras vidas. Pero tenemos la nueva naturaleza, el espíritu de vida que Dios nos dio, el espíritu nuevo en Jesucristo, el hombre nuevo, que también Pablo lo menciona, la nueva criatura en Cristo. La nueva naturaleza de Dios, el hombre espiritual. Entonces, nuestras vidas van a reflejar lo que es su núcleo o su matriz. Si mi núcleo es el espiritual, va a empezar entonces a proyectarse lo espiritual, a darse lo espiritual. Si mi matriz o núcleo es lo carnal, lo terrenal, entonces todo va a estar dominado e interesado en lo terrenal. Dos planos completamente distintos, diferentes, pero donde se va a reflejar cómo es mi vida, o qué está pasando con mi vida, o en dónde estoy yo engranado o moviéndome, en dónde estoy enfocado, en los deseos de la respectiva naturaleza, ya sea la divina del espíritu que entró a mi vida o la carnal o terrenal que heredé en Adán, o la naturaleza pecaminosa. Esto es muy importante y es lo que Pablo está ampliando en este versículo 5. De manera que una persona, si no conoce a Dios, si todavía no se ha encontrado con Jesucristo, no se ha convertido, ha entregado su corazón al Señor, su vida natural es conforme a la carne. Eso va a tener sus intereses, sus móviles, sus motivaciones, sus pasiones, sus anhelos, sus deseos, movidos por ese ámbito carnal, terrenal. En los asuntos de la carne. Solo fijan su atención en lo que es o pertenece a la carne. Y es lo que Pablo dice. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero si entramos a recibir una nueva vida en Cristo, si nos encontramos con el Señor y empezamos a ser nutridos y a caminar, a aprender, a desarrollar nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual, como niños recién nacidos, dice Pedro, deseen la leche espiritual no adulterada, que no van a meter otras boberías o cosas raras de muchos que han torcido la palabra, sino la leche sana, purita, me va a crecer, me va a desarrollar espiritualmente en mi relación personal con Dios. Y tengo esa nueva naturaleza de Dios que empieza a crecer, a tener control, que es el espíritu. Y empiezo entonces a interesarme, a anhelar, a desear las cosas de Dios, que son del espíritu. Esto es una realidad tremenda. Uno es
lo que es conforme a su naturaleza. Uno es lo que es conforme a su naturaleza. Bien lo dijo el Señor, ¿recuerdan? Hablando con Nicodemo, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, no se puede salir de allí, está supeditada a esa naturaleza. Pero lo que es del Espíritu, es del Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. Entró a la naturaleza divina de Dios, a conocer las cosas de Dios. Dos ámbitos tremendos. Y viceversa. Entonces, aquellos que viven en ese sistema de la carne, que aún están supeditados y sujetos a la carne porque no han conocido al Señor, todavía tienen que dar el paso del arrepentimiento, convertirse al Señor para que entren a esa nueva vida en Cristo. Viven supeditados a su naturaleza corrupta de la carne e interesados en los móviles carnales solamente. Y viceversa, los que nacen de Dios, del Espíritu, van a empezar a conocer las cosas de Dios y a crecer en el conocimiento de Dios y a anhelar y desear las cosas del Espíritu, de la naturaleza de Dios. Entonces la pregunta clave aquí es, ¿a dónde pertenece mi vida? Bueno, déjenme decirles que si ya como creyentes, si soy un creyente, ya tengo el Espíritu, ya recibí al Señor, ya estoy identificado con Cristo, ya fui libre de la ley del pecado y de la muerte, ya gané la salvación. Pero si escojo vivir en el sistema de la carne, obviamente es una elección personal de cada uno, va a recibir obviamente consecuencias, porque lo que es de la carne siempre va a engendrar la muerte, la frustración y la oposición a Dios. Pero lo que es del Espíritu va a producir alegría, va a transformar, a enriquecer, a transformar la vida. Como creyentes, tenemos también muy cuidadosamente saber cómo andamos, cómo decidimos, cómo estamos tomando decisiones al espíritu o a la carne, qué nos está influenciando en nuestra vida diaria, en nuestro estilo de vida. La pregunta es, ¿a dónde pertenece mi vida? O si ya recibí al Señor, tengo la naturaleza de Dios, pero también tengo la naturaleza carnal por Adán, por mi naturaleza humana carnal. ¿En dónde está enfocada mi vida? ¿Cuáles son los móviles en que enfoco mi vida? ¿Cuál naturaleza anima, impulsa, dinamiza mi vida? Si solo lo de la carne, la carnal, la natural, recordemos que es caída y va a producir frutos caídos que no sirven en la vida espiritual o para con Dios. Frutos de muerte, rastrojos. Pero si estoy andando con el Señor, aprendiendo a andar en el Espíritu, obedeciendo al Espíritu y en su palabra, creciendo en el conocimiento del Señor, en esa nueva naturaleza de Dios, del Espíritu, voy a producir frutos para Dios, maravillosos, de vida. Entonces, aquí está muy clave los estilos de vida. Si es un pensamiento terrenal, carnal, si tengo una mente terrenal, carnal todavía, o si tengo una mente espiritual. En mis propios pensamientos, analizándolos, me daré cuenta cuánto grado de dimensión tengo de vida en las naturalezas, ya sea la vida de Dios, la nueva naturaleza del hombre nuevo o la carnal natural con la que nací, la adánica. Examinando los propios pensamientos, nos daremos cuenta cuál es la proporción que hay. ¿Tengo la mentalidad de Dios, de las cosas de Dios, o la pura mentalidad carnal, terrenal, caída? ¿O tengo la mente espiritual? Estas son dos posiciones de vida, dos posiciones que son completamente opuestas.
opuestas, y cada una de ellas va a moldear o a permear mi vida o a influenciar mi vida, mis perspectivas, mis móviles, mis razonamientos, mis entendimientos, mis anhelos. O va a ser mi vida centrada en el mundo racionalista, materialista, con las meras perspectivas de la carne, de las preocupaciones carnales, de la mente carnal, de la naturaleza humana, o va a estar mi vida enfocada, anhelando las cosas del Espíritu, del mundo del Señor, de Dios, de su palabra, del Espíritu, lo que proviene del Espíritu de Dios y que me capacita y me desarrolla en mi comunión y relación con Dios y con la palabra de Dios. Y mi anhelo profundo y poderoso con la palabra de Dios. Tremendo. Vamos ya, terminamos. Me pasé 5 minutos. Bueno, que aquí quedamos, versículo 5, hoy 20 de febrero. Bendito sea el Señor. Qué lindo. Gracias por la atención. Ojalá que me hayan acompañado, y si no, pues usted ve este video después, por favor, compártalo. Vuelvo a insistir, ahora más que nunca, envíalo, compártalo, invite a otros a unirnos en este canal de bendición, estudiando la Biblia para una vida de aventura y de propósito. Vamos a continuar más adelante, ya sea mañana o pasado, bueno, vamos a ver, pero ya muy próximos, a continuar ya en el resto del estudio. Quedamos en el versículo 5, Romanos 8:5. Bueno, Dios me los bendiga. Muchas gracias. Para todos, bendiciones. Para el Señor también, para agradeciéndole el amor del Señor. Gracias.